bendiga. Gracias por acompañarme una vez más en este canal, Conociendo al Verdadero Dios. Gracias por llegar con el corazón y con el oído presto a escuchar. Hoy va a ser un resumen, nuestra lección 14. Es el resumen de todo lo que estudiamos en el libro de Efesios. La lección de esta semana se titula Efesios en el corazón y vamos a repasar todo lo que Pablo eh, invita a su iglesia de Éfeso a que haga y por ende también las lecciones que debemos tomar allí para nuestra vida. Por eso te voy a invitar para que antes de empezar cierres tus ojos. Vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias, amado Padre, por la bendición de la vida, la salud, por nuestros amigos que nos ven y gracias, Señor, porque tenemos este tiempo para estudiar tu palabra. Invitamos al Espíritu Santo para que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, nos guíe hacia el camino que es el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida, y a través de él podamos conocer al Padre. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos en materia porque hoy está un poquito extenso. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nuestra salvación es única y exclusivamente por gracia. Gracia. Necesitamos que eso quede grabado en nuestra mente, porque a la salvación no debemos agregarle nada más con lo que ya nos ha sido concedido. Es por gracia, es un regalo, dice Pablo, y es un regalo que viene de Dios. Dice, no es por las obras que hagan ustedes para que no se gloríen. O sea, en el momento en que yo pretendo hacer algo para ganar salvación o para querer pagarle a Dios la salvación, eso no funciona así, no es un canje, no es un intercambio, no es yo te pago por lo que hiciste por mí, no. Es un regalo, es algo que no merecemos, pero igualmente Dios nos regala la salvación. Y dice, por las cuales Dios dispuso, dice hablando de las obras, que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, una persona que está con Cristo realiza obras, claro. El mismo Cristo lo dijo, el que está en mí, este lleva buen fruto. Pero a veces interpretamos mal lo que dice Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Y a veces procuramos buscar o hacer cosas que agraden a Dios y que los demás vean que yo hago para que los demás digan, es que Jason es bueno, es que este sí es buen cristiano, es que este sí actúa no sé qué. Y yo intento engañar a Dios, cosa que no se puede, decirle a mi Señor, mire cómo me porto yo, mire que yo estoy haciendo esto, y mire cómo me estoy portando de bien, así que no, es un concepto erróneo que a veces tenemos y entendemos mal, y por eso es que vivimos exigiéndole a la gente que haga cosas, cuando él mismo dice aquí, esto es un regalo y mire, ustedes no tienen nada que hacer, pero una persona que anda con Cristo refleja a Cristo. No quiere decir que yo voy a salir, perdónenme la expresión, como loco a hacer obras, sino que no. Me encuentro con Cristo, acepto su regalo, acepto la salvación y automáticamente cuando entro en relación con Cristo, eso empieza a verse reflejado en mi vida y los demás empiezan a verlo. No tengo que salir a gritar a los cuatro vientos, es que yo hago esto, yo hago... No, es una obra silenciosa. Lo que le explicaba, por ejemplo, Jesús a Nicodemo. La persona que nace del corazón dice eso se siente, eso se ve. No tiene que salir a publicarlo y no tiene que salir a gritarlo ni a vanagloriarse. Simple y llanamente la persona que se encuentra con Cristo empieza a vivir como Cristo en armonía y eso se vuelve tan natural que fluye, eso fluye naturalmente. Seguimos con la siguiente, miren, bueno, más bien un esquema
de lo que fue el libro de los Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo habla de las dádivas de Cristo, en el capítulo 2, que se habla de la gracia que derriba muros, el capítulo 3 Pablo muestra el misterio de Cristo, en el capítulo 4 se muestra una iglesia unida y una iglesia que vive una vida nueva en Cristo. En el capítulo 5 se muestra una iglesia andando en amor, unas personas que andan en amor. Y en el capítulo 6, como fue el estudio de los últimos 2 sábados, ve, vamos a, se estudia, más bien Pablo hace referencia a la armadura que tenemos para la batalla. Dice Efesios 1, 3 al 6, bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Todo, absolutamente todo lo concerniente a nuestra salvación viene por medio de Cristo. Dios nos escogió en Él, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Somos escogidos desde cuándo? Desde antes de nuestra existencia y desde antes que existieran muchas cosas. Nos escogió para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, o sea, mucho, mucho tiempo atrás, una eternidad atrás, por decirlo así, un tiempo que no cabe, una línea temporal que no cabe en nuestra mente, porque Dios es eterno, nuestra mente es finita, Él es infinito, y cuando nos hablan de concepto de eternidad, pues nosotros no entendemos bien eso. Pero dice, allá en la eternidad, dicen algunas versiones, ustedes fueron elegidos por Dios, fueron elegidos en Cristo. Y aquí dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra existencia está ligada a Cristo. Nosotros fuimos creados para vivir en relación con Él. Por eso sin Cristo no hay felicidad y por eso sin Cristo hay pecado. Nuestra existencia depende de una relación con Él. Sin Cristo, sin Dios, ¿qué somos? Estamos muertos. Ese fue el propósito con el que fuimos creados, para estar en relación constante con Dios. Por eso sin Dios vienen un sinfín nos vienen un sinfín de cosas malas, y por eso dice que nos predestinó para ser hijos suyos y el propósito de su voluntad y para la alabanza de su hermosa gracia. O sea, somos creados para estar en relación íntima con Dios. Del verso 7 al 10 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La gracia de Dios es que infinita, inagotable, no se termina. Nos dio gracia en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad, lo que estamos hablando, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Fuimos creados para ser relacionados con Dios. Sin Dios no somos nada. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Pablo sigue reafirmando esa fiabilidad, esa relación, esa fiabilidad que tenemos en Cristo. Sin Cristo no somos nada, sin Dios no somos nada. Seguimos en los versos 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, somos hijos de Dios, no se te olvide eso. Somos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este, hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Somos hijos de Dios creados ¿con qué propósito? De vivir con Él en relación constante, que eso nos trae felicidad, por ende aleja el pecado de nuestra vida. Esa es la razón por la que fuimos creados, para estar con Dios, para ser felices eternamente. Claro, ya sabemos que esa felicidad y todo eso bueno se vio truncado, pero Cristo vino a reconciliar eso. Y por eso dice, lo selló con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone el carácter de Dios en mi vida, lo pone en mi mente. Cuando el Espíritu Santo implanta el carácter de Dios, me sella, por decirlo así, tanto que hablamos del sello de Dios, el sello de Dios es el carácter de Dios, el nombre de Dios. El Espíritu Santo implanta eso en mi cabeza y la imagen de Dios automáticamente, ¿qué? Se realza. Y yo vivo con Dios, vivo para Él. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Pasamos al capítulo 2. Ya hicimos el resumen del capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Miren lo que está diciendo. Y en ellos andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven desobediencia. ¿A quién está haciendo referencia Pablo aquí? Que vivíamos como quién, como Satanás, como el que se adueñó de esto y al que le dimos la entrada y al que pervirtió nuestra mente. Y si ustedes vivían así, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en gracia, es rico en misericordia, es rico en bondad, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Estábamos muertos, en Cristo ¿qué nos da? Nos da vida, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo, si ven el propósito de nuestra creación, vivir en unión con Cristo, relacionados con Dios y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se jacte, para que no haya orgullo en nuestra vida. Por eso la salvación es gratis y depende única y exclusivamente de Dios. Somos hechura de Dios, somos creados en Jesús para buenas obras. Somos creados o sea, las buenas obras no vienen de nosotros, sino que vienen de Cristo. Son creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Claro que una persona que anda con Cristo se le nota, pero no, como les decía al comienzo, no tengo que salir como loco a demostrarle a Dios, a querer engañarlo. Sí, mire, Señor, es que yo vivo bien, es que yo soy buen cristiano, no, y tampoco tengo que salir a engañar a los demás, mire, es que yo sí soy, que los demás vean que yo soy buena persona, yo no rompo un plato, yo no robo, yo no mato. Entonces, como yo no robo y no mato, que así pensamos nosotros los seres humanos. Mucha gente piensa así, que como no roba, no mata, no se me... entonces yo soy bueno. No, porque
estamos poniendo nuestro cimiento en nuestras obras y eso no sirve, eso no, tarde o temprano eso deja de servir y tarde o temprano lo que no está cimentado en Dios pierde todo el sentido. Somos salvos por gracia y cuando entiendo a Cristo, cuando acepto a Cristo, cuando entro en relación con Cristo, claro que automáticamente y naturalmente vienen las obras. Yo muestro, o más bien, mi vida es el reflejo de Cristo. Y esa es la predicación, por decirlo así, que yo puedo hacer a mucha gente. Mucha gente de pronto no tiene una Biblia, no tiene algo. A ver, nuestra vida se vuelve eso, a veces nuestra vida se vuelve un reflejo de Cristo y muchas veces la gente ve a Cristo en nosotros y dice, oiga, bueno, ¿este qué hace tanta? Somos embajadores de Cristo, eso tiene que quedar clarito en nuestra mente. Sigo leyendo el verso 11 al 22. Recuerden ustedes que no nacieron siendo judíos, los que no nacieron siendo judíos, o sea, Pablo aquí le hablaba a los gentiles, gentiles eran las personas que no eran judías, o sea, Pablo aquí le estaba hablando a los efesios, les dice, ustedes no son judíos, judíos, pero para ustedes también hay un beneficio, que fueron llamados incircuncisos. Recuerden que una de las marcas que hacía el judaísmo era la circuncisión en el hombre se hacía la circuncisión y esa era, por decirlo así, la señal entre Dios y ellos. Los gentiles cuando se convierten, eh, obviamente ellos no adquieren esa costumbre porque ya no era necesario. Cristo, perdón, había venido a abolir esa señal, por decirlo así, ya no era necesario circuncidar la carne, sino ya Pablo, y ustedes lo han escuchado muchas veces, Pablo habla de circuncidar el corazón y les dice ustedes que no nacen, la cual dice por aquellos que se llaman de la circuncisión, de la cual se hace en el cuerpo por mano humana, mire, hablando de eso, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es que nuestra paz, en Cristo se rompen las barreras, en Cristo somos uno. Cerró, Cristo es nuestra paz, la de los dos pueblos que ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Seguimos hablando de paz, porque es que la persona que vive en Cristo vive en paz y actúa como Cristo, habla y vive en paz. Si una persona vive en guerras, en contiendas y en conflictos, pues no tiene a Cristo en el corazón. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, o sea, no se peleen más por un rito, por una doctrina, no se peleen por eso. Ahora son uno en Cristo, vivan en paz. Verso 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados ¿quiénes? Judíos, gentiles, todos somos edificados ¿en dónde? Sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿En qué estamos cimentados todos? Cimentados en Cristo Jesús. No hay contiendas, no hay contiendas. No debemos pelear con nadie porque, mire, estamos hablando de paz. Cristo vino y proclamó paz. No debe haber divisiones entre nosotros. En Él todo el edificio bien armado se va levantando. Una vida con Cristo es una vida de crecimiento y llega a ser un templo santo del Señor. En Él
también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Crecimiento en Cristo. Sin Cristo no somos nada. No somos nada. Y si hay rencillas, no estamos cimentados y no estamos fundamentados en Cristo. Capítulo 3. Sin duda, y estamos leyendo unos versículos y unos apartes porque pues no puedo leerlo todo porque se haría muy extenso. Ustedes sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. Miren, seguimos hablando de gracia, que Él me encomendó para ustedes. El misterio que me dio a conocer por revelación, como les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Es decir, que los no judíos son junto con Israel beneficiarios de la herencia misma, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente somos herederos en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo dice, de este Evangelio llegué a ser servidor, fue un regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz, y aunque soy el más insignificante de los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, que recibimos nosotros también. La persona que está en Cristo también recibe la herencia de gracia. ¿Cuál es esa? Hablar a las naciones, hablar a todo mundo de las incalculables riquezas de Cristo y hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, o sea, el fin del misterio, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido, no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos son un honor. Entendemos la salvación, aceptamos a Cristo, nos vivimos en Cristo y nos volvemos ¿qué? Testigos de Jesús. Por eso Jesús les dice a los discípulos, ustedes me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, y dice, y hasta en los confines de la tierra. El que conoce a Cristo se queda callado. No, no se queda callado. Tiene que hablar de él. Tiene que hablar de lo que experimenta diariamente. Verso 16. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe, Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, recuerden que somos cimentados en la piedra angular que es Cristo Jesús, arraigados y cimentados en amor, cimentados en Cristo, puedan comprender junto con los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan que ese amor sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Cristo. ¿De qué me tengo que convencer? ¿Y de qué tengo que convencer a los demás? Que el amor de Dios es inagotable. Y cuando yo siento eso en mi vida, yo no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado. El Evangelio, como lo dice Pablo, es una bomba. Es donde tú tires eso, explota. Eso explota. Eso es Evangelio. El amor convence. Si yo vivo en relación con Dios, ese amor de Dios entra en mi vida y empiezo a vivir como Cristo vivió, y eso empieza a notarse en los demás, me vuelvo un testigo de Cristo. Eso no se puede ocultar.
Y tengo que amar porque necesitamos entender, dice, la magnitud, la anchura, la altura. Dice, y Pablo dice al final, eso es algo que no nos cabe en la mente, pero que igualmente necesitamos experimentarlo, porque por eso son las divisiones en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Por eso son las divisiones, porque como Cristo no está en nosotros, pues, ¿qué vamos a hablar de amor si no estamos conectados a la fuente del amor? Capítulo 4. Les ruego, vivan de una manera digna de llamamiento que han recibido. Vivan como Cristo, humildes, amables, pacientes, tolerantes. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estamos hablando del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 el Espíritu Santo nos sella? ¿Y con qué nos sella? Con el carácter de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Que el Espíritu, manténganse unidos en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una fe y un solo bautismo. Cuando dice aquí un solo bautismo, que es algo que también interpretamos mal, tiene que ver con la cantidad de veces que nos bautizamos. No, tiene que ver con el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo nos bautiza, por eso dice un Señor, una fe, un bautismo, es el bautismo del Espíritu. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Verso 11. Y él mismo nos constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros. En el plan de Dios, cada quien adquiere una función. Padres, maestros, pastores, apóstoles, profetas, todos tenemos en el cuerpo de Cristo, cada quien tiene una función, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí ven por qué no nos tenemos que jactar de las obras? ¿Y por qué no hay que correr como locos a hacer obras? No, simiéntense en Cristo, que eso va a venir naturalmente. Así todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. No seremos niños zarandeados, o sea, cuando estemos cimentados en Cristo, no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, astucia y artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, ¿cómo? Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Cuando vivimos en Cristo, ¿cómo llegamos a ser? Como Cristo. Vamos a imitar a Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ay, Dios mío, es que una iglesia sin Cristo no es nada. Nos fascina atribuirnos las cosas y hacer cosas por mí, para mí. Yo hice, deshice, traje almas, traje... No, hermano. Es en Cristo, cimentados en amor, pero como nos cimentamos en amor, por eso vienen las rencillas. Sigo, insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento de lo que hemos hablado tantas veces. El que anda sin Cristo, ¿cómo está? Con el entendimiento oscurecido y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué es pecado? Vivir lejos de Dios. Eso es pecado. Y por ende,
todas las consecuencias malas que eso trae. Con respecto a la vida que antes llevaban, hablaba en el 19, dice que esas personas viven una vida sin vergüenza, se entregan a la inmoralidad y hacen toda clase de actos indecentes. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza corrompida por los deseos engañosos. Debemos ser renovados en la actitud de su mente, ponernos la ropa nueva de la naturaleza ¿de quién? De Cristo, creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dejen, por tanto, o sea, ya vestidos de Cristo, dejen la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No ofendan, no agravien al Espíritu Santo, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, grito, calumnia y toda forma de malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Una persona que vive en Cristo no vive en contiendas con nadie. Eso es lo que acaba de, resumiendo lo que acabamos de leer. No vive en contiendas con nadie. Por eso Pablo en los Efesios se preocupa de todas las relaciones, padre, madre, padre, hijos, esposo, esposa, iglesia, en el trabajo, en el estudio. Cuidemos las relaciones, porque ese es el indicador, ese es el termómetro de si tenemos una conexión con Dios. No vivan como los que tienen el entendimiento entenebrecido y viven lejos de Dios. ¿Vivan en qué? En la luz de Cristo, con Cristo. No se peleen, ténganse paciencia, tolérense, no se hablen mal el uno del otro. Zanjen las rencillas. Una persona que vive en Cristo no anda en rencillas. Capítulo 5. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ustedes antes eran oscuridad, o sea, sin Cristo somos oscuridad. ¿Con Cristo qué? Ahora somos luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mire, es que todo lo que venimos hablando tiene que ver con que en nuestra mente nos dejemos sellar por el Espíritu Santo. Nos sella con el nombre de Cristo, con el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y comprueben, dice Pablo, si lo que ustedes hacen agrada al Señor. Comprueben. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que yo puedo decir que soy cristiano y si vivo, pero si reflejo, más bien, si mi vida no refleja que yo vivo con Cristo, ¿qué? Dice, eso no tiene coherencia, esto no tiene coherencia decir que ando con Dios y hacer cosas que no tienen que ver con Dios. Todo lo que, verso 13, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Los días son malos, por eso no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿De qué venimos hablando? Del misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Que hizo todas las cosas para que vivamos ¿qué? En armonía y en relación con Él y en dependencia de Él. Si no actuamos así, pues actuamos de la manera totalmente opuesta.
no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Den siempre gracias a Dios Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí Cristo habla a las relaciones maritales, pero también cómo debe ser nuestra relación en la iglesia. Esposas, sométanse a sus propios esposos como en el Señor, porque el Señor es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso es que Cristo hace todo por nosotros. Así como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y esposos, porque aquí todos llevamos, amen a sus esposas, así como Cristo amó en la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice, nadie hace daño a su propio cuerpo. Nadie se agrede, nadie agrede su propio cuerpo. Cuando dice ustedes son, o sea, Cristo amó a su iglesia como el esposo a la esposa. Esposos y esposas se amen, se entreguen. Así mismo es en la iglesia. No nos hagamos daño entre nosotros mismos. No es necesario. Cuidemos nuestras relaciones sin rencillas, sin hablar mal el uno del otro, no nos hagamos daño entre nosotros mismos. Nadie hace daño a su propio cuerpo. No nos hagamos la vida imposible. Hagámonos la vida facilito. Es que todo es más sabroso cuando hay paz, pero no es mi paz, sino es la paz de quién. La paz de Dios. Y terminamos en el capítulo 6. Aquí ya no me voy a detener tanto porque eso es lo más fresquito que tenemos, que eso fue la de las dos últimas semanas. Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Por eso dice Cristo, sin mí ustedes nada pueden hacer. Si no nos vestimos de Cristo, nos va a vencer fácilmente el diablo. Y no es ponerme la armadura de Cristo y salir como loco a pelear. No, yo me he visto de Cristo y ¿quién pelea? Él es el que pelea por mí porque Él sí puede ganar, yo no. Estamos luchando no contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Por tanto, vístanse o pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir con firmeza ¿qué? Cuando vengan las cosas malas. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Calcen los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Paz, amor y paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Yo sé que estuvo un poquito extenso y intentamos resumir lo mejor posible el libro de Efesios. Una vida con Cristo. Una vida sin Cristo, ¿qué es? Oscuridad, perdición. Con Cristo, ¿qué es? Luz, vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el que vive en Cristo, ¿qué? Vístase, dice el último, vístase, calce sus pies con ¿qué?
calce sus pies para ir a proclamar ¿qué? El evangelio de la paz. El Dios que vino a reconciliarnos. Nos reconciliamos con Dios, Cristo nos reconcilia en Él y por ende nos reconciliamos los unos con los otros. Es que es fácil, es fácil, es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque es con Cristo. ¿Cuándo se vuelve difícil? Cuando no tenemos a Cristo y queremos hacer las cosas por nuestro propio mérito. Por eso es que fracasamos en el intento tantas veces. Por eso fracasamos. Porque quiero hacer las cosas como yo quiero, no como Dios pide. Vengan a mí, confíen en mí, vivan conmigo, estén conmigo, que es que conmigo todo es más fácil, dice Cristo, pero no, nos fascina es pelear por el mío, yo hacer lo que yo quiera, entonces como los demás no hacen lo que yo quiero, entonces me voy y peleo con ellos. Bueno, por eso nos pasa lo que nos pasa, porque vivimos sin Dios. Yo sé que esta lección ha sido en lo personal ha sido un beneficio muy grande. Yo espero que también lo haya sido a ustedes. No que porque se terminó ya el libro de Efesios, entonces lo vamos a dejar allá, no. Volvamos otra vez y mire todo lo que hay para nosotros. Mire cómo Pablo en 6 capítulos hace el llamado a cuidar todas las relaciones. Primero con Dios y después ¿qué? Con todos nuestros semejantes. Amar a Dios con todo nuestro corazón, como dijo Cristo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te doy las gracias por haber llegado a este punto. Gracias por aguantarme. Eh, por favor, compartan este comentario, los que pueden, un me gusta, una suscripción. Necesito suscripciones, lo que les decía la vez pasada. Necesito hacer más cosas, pero todavía me veo limitado porque no tengo las suficientes suscripciones. Suscríbanse en un comentario, una pregunta. Eh, Estoy abierto a todo. Para todo estoy abierto para interactuar con ustedes. Los espero. Gracias por venir a este canal. Y antes de irnos, pues vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias, Padre, por lo que hemos estudiado no solo durante esta semana, sino durante el trimestre. Y que todo, Señor, los consejos que nos has dejado allí, que podamos ponerlos en práctica y principalmente, Señor, el origen y el comienzo de todas las cosas, que es entregar nuestra vida a ti, rendirnos a ti y reconocerte como nuestro Dios y como nuestro único y suficiente Salvador. A nuestros amigos que han visto este comentario, por favor, dirige sus vidas, bendíceles, que haya en todos toda la bendición posible en trabajo, en salud, en todos los ámbitos de la vida, seamos prosperados por ti, nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te espero en el siguiente episodio y por favor, comparte esto con muchas personas para que esto sea de bendición para todos.